Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo sobre el último periodo glacial. Hoy tenemos un objetivo muy claro. Queremos sintetizar un montón de fuentes, desde enciclopedias hasta modelos científicos recientes, para entender cómo este evento climático extremo no es solo historia muerta. Es, de hecho, el arquitecto directo de la geografía del mundo moderno. Hola, encantado de estar aquí. Y sí, es un tema fascinante porque está diseñado precisamente para quienes buscan comprender el contexto oculto de las cosas cotidianas, sin sentirse abrumados por jerga técnica. Totalmente. Porque, a ver, el gancho de todo esto es que la cultura popular nos ha vendido una idea muy concreta de lo que es una edad de hielo. Si le preguntas a cualquiera, visualiza un planeta entero cubierto de nieve, con mamuts caminando sobre placas de hielo gigantes. Claro, la típica imagen monolítica del frío absoluto en todas partes. Exacto. Sin embargo, la realidad, según toda la documentación que hemos estado revisando, es muchísimo más sorprendente. Por ejemplo, zonas enteras del Ártico no tenían hielo y el centro de la Antártida tenía menos hielo que hoy. Y lo más fuerte de todo, técnicamente, esa era de hielo nunca terminó realmente. Eso es. Si alguien mira por la ventana hoy y ve un paisaje primaveral o bosques verdes, no está viendo un mundo post-glacial. En realidad está presenciando un breve respiro, una pausa algo más cálida, dentro de una era glacial monstruosa que lleva en marcha unos 34 millones de años. 34 millones de años, se dice pronto. Sí, sí. Y esta idea central cambia por completo el prisma con el que observamos el mundo. La Tierra que pisamos no es un lienzo geológico terminado, o sea, es un escenario que se está reescribiendo continuamente. Vale, vamos a desglosar esto porque la noción de que seguimos en una edad de hielo choca de frente con lo que nos enseñan. Es como si el planeta simplemente estuviera en la fase de, no sé, pausa o retroceso de una película muy larga sobre el invierno, en lugar de haber terminado la película por completo. Me gusta mucho esa analogía. Lo fascinante aquí es que lo que solemos imaginar es un instante temporal muy específico, el último máximo glacial. Eso ocurrió hace apenas entre 26.000 y 20.000 años. Que a nivel geológico fue antes de ayer, como quien dice. Exacto, un parpadeo. Pero ese momento de máximo frío fue solo el pulso más reciente dentro de una etapa enorme, la glaciación cuaternaria, que arrancó hace unos 2,6 millones de años. Y la era de hielo actual en sí misma empezó incluso antes, ¿no? Mucho antes. Arrancó hace esos 34 millones de años que mencionábamos, justo cuando la capa de hielo de la Antártida empezó a formarse. La definición científica estricta de una edad de hielo no exige que Nueva York o Madrid estén bajo glaciares kilométricos. O sea, la regla de oro es simplemente que haya hielo permanente cerca de ambos polos. Y como hoy tenemos el casquete ártico y la Antártida, ¡pum!, seguimos en una edad de hielo. Eso es. Dentro de esta gran era, el planeta respira, digamos. Pasa por ciclos de avance glaciar y ciclos de retroceso, que son los periodos interglaciares cálidos. Nosotros vivimos en uno de esos respiros cálidos. Pero claro, el termostato de un planeta entero no se apaga o se enciende de forma aleatoria. Tiene que haber un motor brutal detrás de esto para que estos ciclos ocurran. Y el motor ni siquiera está en la Tierra. Lo fascinante aquí es que estos ciclos están marcados por la mecánica orbital. Son los famosos ciclos de Milankovitch. Vale, explícanos esto un poco, porque es el típico dato buenísimo para soltar en una cena y quedarse con el personal. Totalmente. A ver, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo estático. A lo largo de unos 100.000 años se estira, se vuelve más elíptica y luego vuelve a redondearse. Ajá. Además, el eje de la Tierra varía su inclinación y tiene un movimiento de precesión, como una peonza, cuando empieza a perder fuerza y se bambolea. Ya, pero sigo intentando visualizar cómo un cambio milimétrico en una órbita a lo largo de miles de años puede provocar que la mitad del hemisferio norte quede sepultada en hielo. ¿No parece una relación de causa y efecto muy directa? Pues porque la clave no está en tener inviernos superfríos, que es lo que todo el mundo asume. La clave está en tener veranos más frescos. Ostras, claro. Si el verano no calienta lo suficiente... La nieve del invierno no se derrite. Exactamente. Cuando todos esos bamboleos orbitales se alinean para que llegue menos luz solar al norte en verano, la nieve vieja se queda. Al invierno siguiente cae más nieve encima. Y como la nieve es blanca, actúa como un espejo, ¿verdad? Rebota la luz del sol de vuelta al espacio. Efectivamente, creando un efecto albedo. Enfría la región aún más. El peso compacta la nieve en hielo sólido, y ese glaciar gigante empieza a crear su propio microclima congelado.
Es una bola de nieve literal, pero a escala planetaria. Y las dimensiones que alcanza esta maquinaria en el norte son para marearse. O sea, según los registros, la capa de hielo Laurentide en Norteamérica engullía casi todo Canadá y gran parte de Estados Unidos. Ciudades como Chicago estarían bajo cientos de metros de hielo. Sí, o incluso miles de metros de grosor en algunas zonas. Y en Eurasia pasó algo parecido. El hielo llegaba hasta las Islas Británicas, partes de Alemania y muchísima extensión de Rusia. Pero aquí es donde entra una anomalía que me dejó alucinada al revisar las fuentes. Alaska. Ah, sí, el caso de Alaska es brillante. Es que, espera, Alaska sin hielo. Eso rompe por completo el esquema mental que tenemos. Es uno de los sitios más fríos del mundo moderno. Pero durante el peor momento de la glaciación, permaneció mayoritariamente libre de hielo. Era como un congelador gigante pero vacío. ¿Por qué no había placas kilométricas allí? Porque equiparamos instintivamente el frío con la nieve. Y el frío solo es la mitad de la receta. El otro ingrediente vital es la humedad, el agua. Necesitas precipitaciones para crear glaciares. O sea, que no nevaba lo suficiente. Exacto. Lo que pasó es que las colosales masas de hielo que estaban más al sur, como la Laurentide, alteraron los vientos globales. Bloquearon las trayectorias de las tormentas oceánicas, impidiendo que la humedad del Pacífico y del Ártico entrara en Alaska y en el noreste de Siberia. ¡Qué barbaridad! Levantaron un muro invisible para la lluvia y la nieve. Eso es. Alaska era un desierto polar. Hacía un frío extremo, claro, pero el cielo estaba despejado y el ambiente era superárido. Principalmente era una estepa de tundra. No había nevadas abundantes que pudieran acumularse y formar glaciares con el tiempo. Y esto cambia toda la historia humana, claro, porque Beringia, ese paso de tierra entre Siberia y Alaska, estaba al descubierto al bajar el nivel del mar. Si Alaska hubiera estado sepultada bajo 3 kilómetros de hielo, nadie habría podido cruzar. Exactamente. Esa aridez permitió que esos corredores funcionaran como autopistas para las primeras grandes migraciones humanas hacia América, y también para la megafauna. Y Groenlandia también estaba súper seca, ¿no? Leí que las precipitaciones allí igual solo llegaban al 20% de lo que llueve o nieva hoy. Sí, Groenlandia era extremadamente árida. Esto nos demuestra que los sistemas climáticos no son un simple termostato que bajas y ya está. Son redes complejas de redistribución de humedad. Vale, pues si el norte estaba o bien bajo kilómetros de hielo o convertido en un desierto gélido, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿qué estaba pasando en el sur? En el hemisferio sur las reglas operaron de forma muy distinta. La glaciación fue mucho menos extensa. Ya veo. Estaba la capa de hielo patagónica en los Andes y había hielo en Nueva Zelanda. Pero en Australia, por ejemplo, el hielo casi ni existía, solo una cosita minúscula en el monte Kosciuszko. Sí, Australia permaneció casi intacta a nivel de glaciares. Pero el dato verdaderamente contraintuitivo de todo este análisis está en la Antártida. Madre mía, la Antártida Oriental. ¿Cómo es posible que durante el momento más frío de la Tierra, el lugar más frío del planeta tuviera menos hielo que en nuestro clima cálido actual? Es que parece que desafía la física. Si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido. Es el mismo principio que en Alaska, pero llevado al extremo por el aislamiento. Durante el periodo glacial, los océanos del sur estaban helados, y la banquisa de hielo marino alrededor de la Antártida se expandió muchísimo más al norte. O sea, el océano abierto, que es de donde sale el agua evaporada para formar nubes, estaba a muchísimos kilómetros de distancia del continente. Exacto. Se cortó el suministro de humedad. Las pocas nubes que llegaban descargaban la nieve en los bordes del continente. El centro de la Antártida Oriental se convirtió en un desierto absoluto sin nevadas durante decenas de miles de años. Pero, a ver, el hielo que ya estaba allí, en el centro, seguiría fluyendo hacia el mar por la gravedad, ¿no? Eso es. Los glaciares fluyen lentamente desde el centro hacia las costas. Como el hielo fluía hacia afuera pero no caía nieve nueva en el centro para reponerlo, la capa central fue adelgazando progresivamente. Es una paradoja tremenda. Hizo falta que el planeta se calentara de nuevo para que los océanos retrocedieran, hubiera más evaporación y volvieran las nevadas intensas a engrosar la Antártida. Exactamente. Es fascinante. Y mientras tanto, debido a que la temperatura media global había caído unos 6 grados centígrados, vimos glaciares en lugares altitudinales insospechados. Sí, las formaciones glaciares casi ecuatoriales. Esto parece de ciencia ficción. Pequeñas capas de hielo en Nueva Guinea o en el este de África, en zonas que hoy son puro trópico. La altitud contrarrestó la latitud. La línea de nieve bajó muchísimo en las cordilleras.
E incluso mucho más al sur, en Sudáfrica, en sitios como Lesoto, aparecieron formaciones de periglaciarismo. Sin llegar a ser masas gigantes de hielo, entiendo. No, no eran inmensas sábanas de hielo, pero las temperaturas bajísimas y los ciclos de congelación, ayudados por la sombra de los grandes acantilados locales que bloqueaban el sol, destrozaban la geología local. Hacía muchísimo frío. Estamos pintando un planeta muy marciano. O sea, el norte aplastado por el hielo o convertido en desiertos áridos polares, las cumbres de los trópicos nevadas y los océanos bajísimos. Pero claro, todo ese hielo masivo no se esfumó en silencio. Para nada. Su violenta retirada es precisamente la razón por la que nuestros mapas modernos tienen el aspecto que tienen. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel geológico? Porque la retirada del hielo en Norteamérica es de película de catástrofes. El glaciar, al avanzar, funcionaba como una lijadora industrial gigantesca. Arrancaba toneladas de roca madre. Y al derretirse la inmensa capa Laurentide, trillones de litros de agua buscaron dónde meterse. Y ahí tienes los grandes lagos. Exactamente. Son la suma de la excavación glaciar y la acumulación masiva de agua de deshielo, además de alterar completamente ríos como el Ohio y formar las mismísimas cataratas del Niágara. Pero no todo fue un deshielo pacífico y gradual. Las inundaciones de Missoula. O sea, leyendo esto se me ponían los pelos de punta. Las fuentes describen una presa gigante de hielo que bloqueaba valles enteros, creando un lago enorme detrás. Y esta presa colapsaba una y otra vez. Se calcula que unas 40 veces en 2 millones de años. Es que el mecanismo es pura física de fluidos. La presa no era de piedra, era un lóbulo del glaciar continental. Era de hielo. Y el hielo es menos denso que el agua líquida, flota. Claro, A medida que el lago acumulaba décadas de deshielo, el nivel del agua subía y la presión contra la presa aumentaba. Llegaba un punto en que la presión hidrostática y la flotabilidad conseguían arrancar esa inmensa capa de hielo del fondo de roca. el dique empezaba a flotar. Es como una bañera del tamaño de un país desbordándose y rompiéndose violentamente cada 55 años. Literal. Al despegarse de la roca, el agua a presión pasaba por debajo, destrozaba la base del glaciar en horas y liberaba un mar interior a la velocidad de una autopista. Barría los actuales estados de Washington y Oregón, y luego el glaciar seguía avanzando despacio, volvía a sellar el valle, el agua se acumulaba durante 50 años y vuelta a empezar. Menudo bucle de destrucción. Y todo esto deja claro que cuando miramos la costa de Long Island en Nueva York o Cape Cod, no estamos viendo roca sólida original, son escombros. Son morenas terminales, sí. Montañas de grava, arena y piedras que el hielo empujó durante cientos de kilómetros como una excavadora, y ahí se quedaron cuando se derritió. Y si cruzamos a Europa, el mar Báltico también tiene una historia caótica por culpa de este deshielo. Era un mar salado, luego un lago dulce, luego mar salado otra vez. Una crisis de identidad geográfica brutal. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúa la Tierra con el hielo, por el llamado rebote isostático. Ese concepto me parece clave. Hay que imaginar la corteza terrestre no como algo fijo, sino como un colchón elástico grueso. Si le pones encima una capa de hielo escandinava de varios kilómetros de espesor, el colchón se hunde. Lógico. Muchísimo peso. Pero al quitar el hielo, el colchón no vuelve a su sitio de un salto, va subiendo súper despacio. Y esa dinámica es la que cambió el Báltico. Primero, el agua de deshielo llenó la depresión formando un lago dulce. Luego subió el nivel del océano global y entró agua salada. Pero claro, como el colchón de tierra debajo de Escandinavia seguía elevándose porque ya no tenía el peso del glaciar, llegó un punto en que la Tierra se levantó por encima del nivel del mar y volvió a cerrar la conexión. Exacto. Se bloqueó el estrecho y volvió a ser un lago dulce. Hasta que, miles de años después, el mar global subió tanto que superó a la Tierra y volvió a inundarlo. Por eso el ecosistema marino del Báltico de hoy tiene menos de 4.000 años. Es que es poquísimo tiempo. Y ese rebote de la corteza sigue pasando hoy. Partes de Escandinavia, como el norte de Suecia o Finlandia, se sigan elevando a día de hoy unos 8 o 9 milímetros al año. Sí, casi 1 metro por siglo. Es el planeta intentando recuperar su postura después de miles de años de aplastamiento glaciar. Y esto vuelve locos a los arqueólogos. Claro, porque si buscas un campamento pesquero costero de hace 8.000 años, no puedes ir a la playa actual. La Tierra se ha levantado tanto que esos sitios están ahora kilómetros tierra adentro en mitad del bosque. Exactamente.
Eso nos demuestra que nuestro suelo no es fijo, sigue curándose de esa presión masiva. Pero las consecuencias de este rebote de la corteza van más allá de mover campamentos antiguos. Y aquí es donde llegamos al pensamiento final que nos dejan los estudios de este análisis, y que la verdad da escalofríos, porque cuando ese colchón elástico rebotó al quitar el hielo, no solo movió la tierra de sitio, desestabilizó cosas que estaban enterradas en el fondo marino. ¿Te refieres a los cráteres del mar de Barents? Sí, hace unos 12.000 años, al derretirse y retroceder bruscamente el hielo en el mar de Barents, al norte de Rusia y Noruega, se formaron cráteres inmensos en el fondo oceánico. Hablamos de agujeros de hasta 3 kilómetros de ancho. ¿Y no fueron asteroides? No, no. Fueron erupciones desde el interior. Durante milenios, el inmenso peso del hielo y el frío extremo mantuvieron congeladas enormes reservas de hidratos de metano bajo el mar. Pero al quitar todo ese hielo tan rápido, se alivió la presión física sobre el fondo marino. ¿Y con el agua más cálida entrando? El metano sólido pasó a estado gaseoso de forma violenta. Se expandió y el suelo marino literalmente reventó. Ocurrieron erupciones explosivas masivas de metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes que existen. Erupciones volcánicas pero de gas. Y lo más fuerte es que las fuentes indican que esos cráteres siguen filtrando metano a día de hoy, lo cual nos deja con una reflexión final ineludible para cualquiera que repase estos datos. Ya sé por dónde va, sí. Si la retirada del hielo provocó estas explosiones masivas de metano en el pasado por culpa de aliviar la presión sobre la corteza, y hoy estamos viendo cómo se derriten aceleradamente las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida, disminuyendo el peso sobre el planeta en nuestro presente, podríamos estar a punto de destapar nuevas reservas latentes y provocar explosiones de metano que transformen nuestra atmósfera una vez más. Es, desde luego, algo para pensarlo. Es una pregunta para la que los climatólogos están trabajando a contrarreloj ahora mismo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a diseccionar todo esto de una manera tan clara. Nos despedimos aquí tras este análisis a fondo, pero queda claro que el último periodo glacial no es historia antigua, es literalmente la base sobre la que caminamos y quizá también una advertencia de lo que está por venir.